Bienvenidos a nuestro módulo 5. El día de hoy vamos a hablar acerca de variadores de frecuencia. Como ustedes saben, en nuestros equipos Quito o también nuestros equipos STAL incorporan bajo pedido variadores de frecuencia. Estos variadores de frecuencia nos permiten o tienen la ventaja de que nos permiten variar las velocidades de salida del gancho, del trolley y del testero para que se adapte a las necesidades específicas del cliente. Usualmente nuestros motores tienen una velocidad o polos conmutables, dos velocidades en la mayoría de los equipos STAL. Los polipastos Quito usualmente tienen una sola velocidad, no se puede variar. Esta trabaja con contactores, lógica de contactores, no la podemos variar. Bajo pedido, Quito ha incorporado variadores en los polipastos. En este caso son variadores de marca Yaskawa, que son los variadores que usamos prácticamente para todas nuestras aplicaciones, y vamos a conocer hoy muy por encima realmente el uso y las condiciones que el fabricante tiene para sus variadores. También vamos a ver la conexión de un variador cuando lo hagamos bajo pedido del cliente. Entonces, en este caso vamos a trabajar con este polipasto Quito de 3 toneladas. Por facilidad del trabajo, le hice una conexión con un trolley para que veamos la misma aplicación que puede hacer con el motor del polipasto, la vamos a hacer con el trolley Quito. Vamos a ver cómo giran las ruedas a las diferentes frecuencias y qué variación le podemos hacer a nuestros variadores. Entonces tenemos un polipasto Quito de 3 toneladas de capacidad. Aquí en la tapa, la primera característica que tenemos en un polipasto que incorpora variador es que ustedes ven que tiene unas rendijas de ventilación e internamente se ven unos bloques, no sé si se alcanzan a ver en la imagen, pero internamente, bajo la tapa, hay unos bloques. Estos son unos disipadores, ya los vamos a conocer. Esos disipadores son los disipadores de frenado. Nuestros polipastos que incorporan variador tienen la característica de que no les podemos hacer variación de voltaje. Vienen bien sea para trabajar a 230 voltios o para trabajar a 440. Cuando tenemos motores que trabajan con lógica de contactores, pues los motores vienen diseñados para que podamos conectarlos, bien sea a 230 voltios o a 440 voltios según las condiciones que haya en el sitio o al cliente al que se le venda el voltaje que tenga disponible. Los equipos, cuando incorporan variador, no les podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque el variador viene diseñado para un solo voltaje. Entonces tengámoslo en cuenta. En la tapa, por ejemplo en este caso en la tapa por este lado, viene el letrero, la leyenda que dice 415 a 460 voltios. Dice, chequee el voltaje. Este polipasto está conectado para 415-460 voltios. No cambie el cableado, ¿sí? Entonces no podemos hacerle variación cuando un polipasto trae un voltaje, porque hay clientes que de pronto quieren hacer un cambio, tenían primero su polipasto trabajando a 440 y después quieren hacer un cambio. Hay que informarles que no lo podríamos hacer, tendrían que cambiar el variador, la electrónica del variador, para poder hacer su instalación en otro lugar donde la fuente de voltaje sea del valor distinto. Entonces, sabiendo eso, vamos a ingresar, vamos a ver el cableado del variador. Entonces destapamos. Este es un polipasto nuevo, viene cableado de fábrica. Entonces vamos a conocer nuestro equipo. ¿Qué compone este equipo? Ya hablábamos hace un momento que el variador en esta parte de la tapa es muy importante, incorpora una resistencia de frenado. Cuando un motor está haciendo su trabajo, recibe la alimentación del variador. En el momento en que el variador suspende la alimentación para generar el movimiento del motor, el motor va a actuar como un generador durante el tiempo que se demore desde el momento en que se le dejó de aplicar la frecuencia y el voltaje para hacerlo girar hasta el momento en que se detenga. Cuando actúa como un generador,
pues está causando que en la línea de tensión de él, de lo alimentan, se devuelva un voltaje. Este voltaje y esta energía que el motor está generando debe disiparse, debe eliminarse. Lo que hace el variador es que esta energía la envía a través de estos dos cables que tenemos acá en un punto de la conexión, que ya lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo inmediatamente para que lo conozcamos. En los variadores, o mejor en los polipastos principalmente, es crítico que tengamos conectado nuestra resistencia de frenado. Los equipos como trolis o testeros ocasionalmente no regeneran suficiente energía como para afectar el variador, ¿sí? Digamos que esto ya viene calculado y un ingeniero se ha encargado de hacer el cálculo de si requiere o no requiere resistencia de frenado. Para nuestros polipastos la resistencia de frenado es obligatoria. Entonces ya accedimos al variador. Lo ideal es que esto lo hagamos con el equipo desenergizado, y cuando desenergicemos el variador, pues debemos esperar unos minutos antes de intervenirlo con nuestro destornillador para hacer alguna conexión. ¿Por qué? Porque se almacenan energías en los condensadores, entonces es peligroso que pueda ocurrir un accidente. Entonces cuando desenergicemos nuestro equipo y antes de incorporarle, de hacer algún trabajo con herramientas, vamos a esperar. En este caso solamente lo voy a destapar, entonces voy a retirar esta tapa para que podamos ver las conexiones eléctricas y la tapa de conexiones inferior. Entonces, ¿qué compone nuestro variador? Tenemos lógicamente el equipo de variación, el variador. Tenemos las entradas de alimentación. Las entradas de alimentación son estas tres. En esta diagrama de conexión nos está explicando input, que es la entrada, L1, L2 y L3, que son estas. Siempre debemos respetar el orden de conexión. No puedo conectar el motor aquí a la entrada ni la alimentación donde es la salida del motor, porque voy a dañar el variador. Si yo alimento con 440 o 220 voltios mi variador donde va el motor, voy a causarle un daño al variador. Entonces, siempre los variadores, cuando instalemos un variador, cuando lo conectemos, vamos a estar muy pendientes del diagrama de conexión para hacerlo bien. Si esta hojita no está, también el equipo, en la placa, la parte metálica, la parte plástica, está marcada y nos dice dónde son las conexiones. Tenemos aquí L1, L2 y L3. Estos vienen del plug de conexión de alimentación eléctrica que está al lado del polipasto, en la parte lateral que podemos ver acá. Llega la alimentación eléctrica. En el centro tenemos dos cables de color blanco. Estos cables conectan por medio de un acople rápido con la resistencia de frenado. Y aquí está indicado como B1, B2, freno. Por último tenemos las conexiones para el motor. Entonces está conectado, está marcado como T1, T2 y T3. O también como vienen marcados los motores, U, B y W. Entonces aquí tenemos la conexión que hice. Como desconecté el motor del polipasto, tengo la conexión para el motor del troll. Entonces aquí lo voy a conectar enseguida, ¿sí? Tengo la conexión para mi motor. Tengo mi equipo, tengo la conexión normal, como la que viene en los polipastos 220-440. Igual, este motor yo lo podría conectar a 220. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Quitar el variador y poner un variador a 220 voltios para hacer el cambio de la conexión en estas bordas. Entonces, mi motor, digamos, mantiene la característica de poderse conectar en 2 voltajes, pero no así el variador. El variador solamente lo puedo alimentar a 440. Hago énfasis en esto porque es muy importante y porque nos han presentado situaciones donde hemos quemado equipos por no tener en cuenta esta característica. Los variadores tienen una fuente de voltaje propia con la que se controla el variador. Es decir, en este caso este variador usa 24 voltios. ¿Qué pasa? Yo puedo, esos 24 voltios, hacer mi conexión a mi botonera con esos 24 voltios y hacer mis circuitos aquí en la tabla, en los bornes de conexión y de control del variador. El fabricante que quiere evitar
que haya dos voltajes en la botonera o que se pueda presentar un daño importante en el variador, lo que hace es que toma el voltaje interno del variador y lo envía a esta tarjeta. Esta tarjeta es una especie de intercambio. ¿Por qué? Tengo mi voltaje de control de 24 voltios DC del equipo, pero aquí tengo un transformador que hace el cambio de 440 a 110, o en los modelos 220, pues 220 a 110, y lo que hace es que a mi botonera, en mi control, yo voy a tener un voltaje de control de 110. Cuando yo envío una señal de control, esta tarjeta se encarga de recibir la señal y hacer el cierre de los circuitos que manejan 24 voltios del variador para que el control llegue con el voltaje de 24 voltios. ¿Sí? Entonces lo que hacemos aquí es una especie de seguridad de conversión. También aquí verifica el tema del sistema de freno, tiene unos relés para verificar la parada de emergencia. Si mi parada de emergencia, vamos a conectar, si mi parada de emergencia está activada, está oprimida, entonces él me va a mostrar como si tuviera una alarma que es HBB. Esa es una falla que se puede presentar. Como el cliente, cuando instalamos nuestro polipasto o ya está funcionando, llegamos donde un cliente y vemos que nuestro polipasto ya estaba activado, ya estaba funcionando hace tiempo, nos dice el cliente: mire, el polipasto no está operando, tiene una alarma. Como tiene una alarma, pues uno se preocupa pensando que es una falla del variador. Esta alarma HBB es la indicación de que hay dos líneas de circuito que deberían estar puenteadas en el variador, que es HC y H1, pero no están puenteadas. Ellas pasan, salen del variador, del borne de conexión, llegan al sistema y deben ser activadas por un relé. Son cerradas a través de un relé. Ese relé, ¿cuándo se cierra? Cuando mi parada de emergencia yo la desactivo, la abro. En ese momento la alarma desaparece y queda alguna característica, en este caso que es 440 el voltaje de alimentación. Si al quitar la Z de paro no se desactiva la alarma, debemos verificar si hay un daño en el relé, si hay un daño aquí en la alimentación, el retorno puede estar molestando, fallando. Entonces esa es una de las fallas comunes que se nos han presentado con estos equipos. Tengo que decirle que los equipos que vienen instalados, los variadores que vienen instalados en los polipastos Quito, que son originales de fábrica, como es el caso de este equipo, no podemos hacerle sino solamente una variación. ¿Cuál variación es esta? Es la velocidad o la frecuencia de salida hacia nuestro motor. Él viene en la tapa, usted va a ver que dice cuál es la velocidad que me permite tener, la mínima y la máxima. La máxima, por defecto, siempre viene la frecuencia mayor, que son 55, 56 Hz. La velocidad que me da 56 Hz es la que me permite. Ya vamos a ver ahorita en la programación, vamos a ver que no me permite aumentar la frecuencia. La puedo disminuir, pero no aumentarla. Entonces, si el cliente quiere que usted le aumente la frecuencia, la velocidad del polipasto, tiene que decirle que no lo puede hacer. Puede variar a reducir la velocidad. Si el cliente quiere que usted le reduzca la velocidad para su proceso, sí se puede hacer, porque nos permite cambiar tanto aumentar la velocidad lenta, que sea más rápida, como la velocidad rápida, disminuirla. ¿Sí? Entonces podemos hacer la variación siempre en el rango de 7 Hz aproximadamente hasta los 55 Hz. Si yo instalo un variador por mi propia cuenta, en el caso de que lo hiciera, pues yo podría aumentar los hercios 60, 70, pero esto no se debe hacer porque puede afectar el motor. Entonces el fabricante me impide hacer estas regulaciones. Si quisiera hacerlas, tendría que introducir una clave, un código, un acceso que no lo contamos con él, no nos lo envían, no estamos aprobados para hacer ninguna modificación del variador. Y hay que ser claros con los clientes de que no nos permiten y no podemos, aunque seamos servicio técnico autorizado, hacer variaciones en este elemento. ¿Sí? Es un elemento, es una electrónica, es delicada y pues tiene esas restricciones, y es mejor que sea así para evitar de pronto situaciones peligrosas,
que intervengamos los equipos y podamos, al hacer una variación en un punto, en un ítem crítico, podamos causar algún accidente. Entonces por eso está ese control. Entonces inmediatamente vamos a ver aquí cómo opera nuestro equipo. Vamos a conectar el motor de este motor de trolley y vamos a hacer una prueba. Entonces, por ejemplo, en este caso, los equipos con variador dijimos que tienen dos velocidades fijas a dos frecuencias fijas. Entonces ya tenemos activado nuestro equipo y vamos a hacer una operación. En este caso vamos a ver, tenemos, bueno, les había explicado, tenemos el display de funciones, de parámetros. Con las flechas arriba o abajo podemos ubicarnos en los diferentes puntos o accesos del equipo. Cuando queremos hacer o variar algún parámetro, me va a decir a.run, PAR, que es parámetro, setup, que también es de parámetros, otra indicación, voltaje de alimentación para el que viene diseñado el drive, la salida de corriente en amperios, 0.0, y la A de amperios. Aquí, cuando tenemos después de amperios, se ilumina un LED que dice F out. Esta es la frecuencia de salida. Entonces me va a dar la frecuencia real de salida. Si yo activo en este caso la primera velocidad hacia un lado o hacia el otro, por ejemplo, en este caso tenemos, él empieza a marchar y me está dando una frecuencia de salida de 9-10 hercios para un lado. Vamos a darle hacia el otro lado. Tiene una frecuencia de salida de 7.6 hercios. Es la frecuencia que está ajustada en el equipo, 7.6 hercios. Y la segunda velocidad está ajustada en el máximo, que son 55-56 hercios. Entonces, entramos a la primera velocidad, cuando le damos el segundo pulso, él aumenta la frecuencia de salida y nos la marca en el display, 55 hercios. Negativa si gira en el sentido contrario al que podía girar en otro momento. Tiene dos sentidos de giro, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, hacia arriba pues nos va a dar el sentido positivo del giro, entonces nos va a dar como positivo 55 hercios, y si le doy la flecha hacia abajo pues me va a indicar negativo, pues que está girando hacia abajo o en el sentido contrario al que estaba girando previamente. También tenemos aquí la indicación de amperios. Entonces estos amperios para el polipasto son aproximadamente 10 amperios de consumo en este voltaje. El trolley tiene un consumo apenas inferior a 2 amperios, entonces nos va a marcar en la velocidad lenta 2.6 amperios, que se debe a que con una frecuencia menor la corriente se eleva un poco. Cuando yo ya le instale lo que es la segunda velocidad hasta la máxima frecuencia, el consumo de corriente se baja hasta 1.1 amperios, que es la corriente nominal a 60 hercios para este motor. Tenemos esos valores: frecuencia de salida, corriente y voltaje de alimentación. El voltaje de alimentación debemos verificar que sea el que nos indica el polipasto, en este caso 416 a 460 voltios. El equipo está diseñado para 440 voltios, pero nos permite una regulación por encima o por debajo, porque no siempre las fuentes de alimentación traen un voltaje constante. Si el voltaje está por debajo de 416 voltios, ya es un voltaje que se consideraría inadecuado para mi equipo. Entonces debo hablar con el cliente, informarle de esta situación, es una anomalía. Lo mismo, si el voltaje está por encima de 460 voltios, también le voy a informar al cliente que el voltaje es muy elevado, que no es el adecuado. Esto se debe tener en cuenta previo a hacer la solicitud del polipasto. Si el polipasto está trabajando en el sitio, de todas maneras hay que informarle al cliente de la situación, porque cuando se presente una falla por un exceso de voltaje, pues que él esté en conocimiento de que no se hizo la solicitud a tiempo, para tener en cuenta este punto que es muy importante. También es crítico que nuestras líneas de alimentación a tierra estén bien conectadas. Toda esta electrónica me exige tener
las puestas a tierra adecuadas, las puestas a tierra de la instalación del cliente con sus puestas a tierra adecuadas. Por ejemplo, este es el caso del motor del trolley, pues que lo acabo de conectar. Esta tierra la debería conectar aquí en la estructura, en la carcasa del equipo, ¿sí? También debe estar conectada en el motor. Aquí están todas las tierras conectadas, esta tierra importante conectada. Y de la alimentación eléctrica, verificar que el punto donde estoy conectando, donde estoy tomando mi alimentación eléctrica, el cable tenga 4 líneas, la de tierra y las 3 fases, y que esté conectada, aterrizada adecuadamente en el punto donde debe estar. Es muy importante para que estos equipos tengan la duración adecuada, que estén bien conectados a tierra. Entonces ya hemos visto nuestro variador, nuestra tarjeta de control, un transformador que es el que provee la alimentación de 110 voltios para la botonera, para nuestro control, para los relés, y aquí tenemos un rectificador. Este rectificador se encarga de alimentar el freno y activar el freno. ¿Cómo se activa? Se activa por medio de un relé que trae incorporado al variador. Entonces él hace todo el cruce. Cuando activamos el equipo, él cierra un circuito y alimenta a mi rectificador. Normalmente el rectificador debe recibir un voltaje pues, constante de alimentación. ¿Por qué? Porque si yo varío el voltaje en el rectificador, se variaría también el voltaje en la bobina del freno, y los frenos deben tener un voltaje continuo. En el caso del trolley que tengo conectado, el freno está incorporado dentro del motor. Él no tiene aquí un freno aparte, sino que en el mismo rotor, ustedes lo conocen, está incorporado el freno. Entonces, si yo alimento con un frecuencímetro, con un variador a ese trolley, debo verificar que el voltaje que aplico es el adecuado para necesitar el freno. Aquí estamos viendo que la conexión es a 440 voltios. Cuando montemos un variador a un polipasto o a un trolley que tienen variación de voltaje 220 y 440, verificamos que el voltaje la conexión sea la adecuada para el voltaje. Cuando conectamos a 440 nos damos cuenta que los 6 bornes están conectados. Cuando conectamos 220 solamente 4 bornes van a estar conectados. Estamos aquí en una conexión que es serie, la conexión 440, y conexión paralelo para cuando hagamos conexión a 220 voltios. Ahora en un momento, en el siguiente punto, tenemos aquí un variador nuevo que adquirimos para la presentación. Este variador, si yo le puedo incorporar, colocarle parámetros y hacer la conexión para mi trolley y hacerle algunas otras variaciones. Entonces en un momento vamos a ver cómo le podemos introducir a ese variador la información de conexión para este equipo. El variador que viene con el polipasto no podemos hacerle sino solamente el siguiente cambio. Vamos a verlo inmediatamente. Si queremos variar la frecuencia del variador, vamos a entrar a los parámetros. Tenemos A101. Este A101 y A104 es el que me dice, A101 me indica si yo puedo hacer variaciones como usuario. Si las puedo hacer, entonces está marcado, cuando le doy enter me dice 1, si las puedo hacer. ¿Qué pasa? Tengo A104. A104 yo tendría que darle un código de 4 dígitos para poder acceder. Como no lo tenemos, salimos. Pasamos a D101. En D101 tenemos la frecuencia menor, la de la primera velocidad. En este caso tenemos 7.7 Hz. Vamos a cambiar esa frecuencia a 30 Hz. Entonces con la flechita nos ubicamos en el dígito que queremos cambiar. Entonces el 7 lo voy a cambiar por un 0. Y ahí quedó en 10. Me devuelvo. Y ahora le voy a colocar un 3. Entonces tengo el 7 aquí, lo voy a cambiar por un 0. Aquí tendría 30 Hz. Significa que mi nueva velocidad, mi primera velocidad ahora va a quedar en 30 Hz. Ahora vamos a ver la segunda velocidad, la segunda frecuencia. Está en 55 Hz. No me permite aumentarla. Vamos a hacer la prueba. Le voy a aumentar a 57 Hz.
le digo Enter. Él inmediatamente volvió a cambiarla y la dejó en 55. No me permite hacer el cambio porque es la máxima, pero la puedo bajar. Si quiero entonces la puedo bajar a 50 Hz. Le digo Enter. Ya me permite, me muestra nuevamente en qué frecuencia quedó. Entonces ya está, solamente me permite, no puedo hacer más cambios, solamente puedo modificar de 101, que es la frecuencia de la primera velocidad, y de 102, que es la frecuencia de la segunda velocidad. No me permite hacer otra variación. Le doy salir y ya me dice que la frecuencia es 30 Hz. Ahora me voy a ubicar en la frecuencia de salida, Fout. Cuando me dice, esta me va a dar la frecuencia. Y vamos a probar que la primera velocidad, la frecuencia cambió a 30 Hz. Entonces podemos ver que ya tenemos 30 Hz, es decir, la primera velocidad aumentó hasta 30 Hz en ambos sentidos. Y la segunda velocidad queda en 49-50 Hz, que fue la modificación que hicimos. Bajamos de 55 a 50. Entonces este es el único cambio que podemos hacer en los equipos Kito, es en la variación de la salida, de la frecuencia de salida, aumentar la velocidad lenta y disminuir la rápida. Por defecto siempre la rápida viene en la máxima. Entonces es el cambio que podemos hacer. Entonces esta es la primera parte de este punto. Ahora vamos a ver enseguida cómo conectar un variador de frecuencia. En el caso de que el cliente solicite hacer una instalación, lo podemos hacer. Entonces vamos a conectar un variador de frecuencia y vamos a ver cómo se hace. Bueno, en este segundo punto que vamos a tocar es cómo se hace la conexión cuando nosotros mismos instalamos un variador. Ya hemos hablado antes de las características que tiene un variador que viene instalado con los equipos Kito, pero este mismo variador lo podemos comprar localmente. Usamos la marca Yaskawa y cuando usted va a hacer una instalación por solicitud de un cliente, la recomendación es que utilicemos, de ser posible, esta misma marca. Ahora vamos a ver cómo se hace la conexión, una conexión rápida de un motor, del mismo motor con el que trabajamos hace un momento, con un variador Yaskawa. Entonces nosotros tenemos este variador Yaskawa B1000. Es más pequeño que el del polipasto, pues debido a que es diferente la potencia y el consumo de energía de este motor con respecto al motor del polipasto. Entonces en este equipo tenemos una entrada de alimentación distinta. Este equipo tiene una entrada de alimentación de 240 voltios, puede dar una salida hasta de 400 hercios y un consumo de 6 y 5 amperios. Estas son las características para este modelo. Entonces, ¿qué cambió? Este tiene ya un voltaje de alimentación distinto. Este es el voltaje de 230 voltios. Entonces, cuando la conexión ya está, esto ya está cableado, por la facilidad de la explicación, ya lo he cableado. Entonces, hicimos unos cambios. El motor, cuando le hicimos la prueba con el variador del polipasto, el motor estaba cableado a 440 voltios. En este caso ha cambiado la conexión. Ahora tenemos una conexión a 230 voltios. ¿Qué cambia en la conexión? Tenemos una conexión en paralelo. En este caso tenemos las tres fases y cada fase tiene conecta con dos salidas del motor. U1, U2 con una fase, B1, B2 con la otra fase y W1, W2 con la tercera fase. Y en la borna número 4 tenemos conectados X, Y y Z. Entonces ya hice mi conexión de mi motor. Cuando vamos a hacer la instalación debemos referirnos siempre al manual del usuario del equipo. Este es un equipo que tiene muchos parámetros de conexión, de ajuste. Entonces lo mejor es ir a la guía rápida. ¿Cómo se conecta? Vamos a ver rápidamente cómo conectamos el equipo. Entonces vamos a hacer un cableado para usarlo también este equipo con dos velocidades. Entonces cuando usted va aquí a la parte interna, le explica cómo se cablea el equipo. Por ejemplo, en este caso le explica cuánto debe ser el área de ventilación para su variador. Tiene que tener unas características mínimas de espacio para que el ventilador y esta parte de la base, que es un disipador de calor, pues puedan hacer que el variador mantenga una temperatura. Si se recalienta, posiblemente se va a dañar. Entonces tiene un ventilador, aquí tenemos otro equipo de los mismos.
podemos ver aquí le hemos retirado el ventilador va en esta parte. Tenemos el disipador, entonces el disipador necesita expulsar el aire por este lado. Entonces vamos a garantizar los espacios mínimos de instalación mecánica que nos pide el manual. También vamos a verificar el cableado. Entonces el cableado, en la página 51 del manual tenemos cómo se hace el cableado. En este caso vamos a hacer un cableado de entradas digitales. Entrada digital es 1 o 0, energía o no energía. También tenemos entradas análogas, que es por medio de un potenciómetro. Cuando vamos a conectar con una botonera, usualmente usamos entradas digitales, porque los pulsos me van a dar paso o interrupción de la corriente, entonces es una entrada digital. Para las entradas digitales ya he cableado la botonera, tenemos como una conexión estándar. En este caso hice la conexión directa con la fuente del variador, 24 voltios, estoy mandando el 0 por medio del cable negro a la seta de paro y al común, y las salidas, rojo subir, o en este caso derecha, blanco izquierda y azul la segunda velocidad. Vamos a hacer la programación del variador. Entonces el variador me da una guía de acceso rápido. Entonces vamos a mirar aquí en la pantalla del variador cómo accedemos. Entonces vamos a ir aquí a uno de los puntos. Tenemos varias entradas para la conexión, verificación. Estos son las salidas de la información, la frecuencia de la que está programada, parámetro, setup. Vamos a entrar a setup. Cuando entremos a setup nos va a dar inmediatamente las variables que podemos nosotros acondicionar. Por ejemplo, A102. Vamos al manual. En el manual tenemos cuáles son los valores. Tenemos que ir por obligación al manual porque las variables son muchísimas, son cientos de variables. Entonces tenemos que ir al manual para verificar qué nos está diciendo con cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, A102 es el tipo de control, de método de control. Entonces en este caso es por BF con entrada, sin entrada PG, dice aquí. En este caso esta configuración viene por defecto y es la que vamos a utilizar. Tenemos B101. B101 es la referencia de frecuencia. En este caso tenemos 0 para operador, 1 para terminales. Entonces 0 para operador son entradas digitales, 1 para terminales son entradas análogas. Entonces vamos a elegir 0. Así vamos a hacer con todas las demás variables que nos exige el equipo. ¿Qué les pido que tengan en cuenta? Esta es la etapa del motor, donde nos dice número de polos del motor, potencia del motor en kilovatios, voltaje de trabajo, corriente de salida. Cuando ustedes van en el parámetro en setup a dar los diferentes parámetros, van avanzando, se llegan los puntos donde le va a pedir corriente de salida del motor, voltaje máximo, le va a pedir las frecuencias a las que usted va a trabajar. Entonces usted le va a decir frecuencia 1. En este caso para la frecuencia 1 le puse 10 hercios, ¿sí? Que es la velocidad 1. Le va a pedir otras frecuencias. Si usted va a tener solamente 2 velocidades, puede tener más. Usted le va a dar para la segunda velocidad la frecuencia máxima que le podría dar, que son 60 Hz, que es la de diseño del motor. También él le va a preguntar cuál es la frecuencia máxima de salida que usted va a utilizar. Entonces usted le podría decir que 400, que 300, pero como su motor está diseñado, o este motor está diseñado hasta 60 Hz, únicamente le va a poner como máxima salida 60 Hz. ¿Sí? Entonces va a colocar los parámetros que vienen del motor en la programación del variador. Cuando usted ya ha hecho esa programación, entonces ya le da salida, le da escape, y usted ya va a ver que se ilumina un botoncito que dice DRB, que es Drive. En ese momento usted, si ya tiene su cableado, su conexión correctamente hecha, entonces el equipo debe funcionar. También le indica dónde va a conectar su botonera. Entonces tiene S1 para que el motor avance hacia adelante, S2 para que avance hacia atrás,
S5, que es la segunda velocidad o multivelocidad, y tenemos SC, que es el cero del circuito. Por las otras tenemos 24 voltios y el cierre del circuito lo hacemos a través de SC. Por eso hemos conectado SC al común de mi botonera, y las otras señales que viajan con la señal de 24 voltios o que cierran el circuito con las funciones derecha, izquierda y la velocidad rápida, ¿sí? Esta es una conexión sencilla del motor utilizando la fuente interna de 24 voltios que trae el variador. Ahora vamos a verificar, entonces hice la programación, ahora vamos a verificar que el motor efectivamente opera según según los parámetros que le hemos dado. Entonces 10 Hz para la primera velocidad, lo podemos verificar. Ponemos aquí la frecuencia de salida. En este caso la frecuencia de salida, tenemos una rampa de aceleración y tenemos 10 Hz para la primera velocidad. Y ahora vamos a colocarle 60 Hz para la segunda velocidad. Él va aumentando con una rampa de aceleración. El tiempo también nos pide ahí qué tiempo le queremos dar para la rampa, hasta 10, 20 segundos, lo que usted considere adecuado para el montaje que está haciendo. En este caso tenemos una rampa de 10 segundos. Para el frenado lo dejé sin rampa, entonces él para inmediatamente. Que es lo mejor, en el caso de un trolley es lo mejor que pare de inmediato para que la carga no avance demasiado. Para de inmediato. Entonces esa es la forma de hacer la conexión, y es la diferencia entre un frecuencímetro o entre un variador cuando lo adquirimos localmente, que tenemos que introducirle todos los datos, toda la información para el control del motor, y un variador de frecuencia que viene con nuestros polipastos Quito, al que solamente le podemos hacer lo que hablábamos, que es la variación de la frecuencia y pues que genera el cambio de la velocidad del gancho y nada más. Entonces la mayor precaución es cuando instalemos un variador que se compre localmente, introducir toda la información y guiarnos adecuadamente por la información que está en el manual. Entonces con esto terminamos este punto referente a variadores de la sección 5 en que vamos avanzando hasta el momento. Muchas gracias por su atención.